están, hermanos? ¿Estamos listos? Qué bueno. ¿Qué tal si se pone de pie? Vamos al tema. Y el tema de hoy es muerte de Raquel y traición de Rubén. Muerte de Raquel y traición de Rubén. Génesis, capítulo 35, versículo 16 al 18, por favor. Dice la palabra del Señor. Después partieron de Betel y había aún como media lengua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Hasta ahí, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más, porque nos has traído de vuelta aquí a tu casa, mi Dios. Padre, venimos con un propósito, venimos a adorarte, a alabarte, Señor, y venimos a escuchar tu consejo, Señor. Yo te pido, mi Dios, que bendigas a tu iglesia, mi Dios, que bendigas a los que están aquí presentes y a los que no pudieron venir también, Señor. Glorifícate en medio de nosotros, Padre. A ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma asiento, mi hermano. Estamos en el capítulo 35 del libro de Génesis. Y en la mayor parte hemos estado hablando acerca de la vida de Jacob, ¿verdad? De hecho, hoy es el último tema de la vida de Jacob. Más adelante vamos a hablar ahora de la vida de José, ¿verdad? De hecho, todo el resto del libro de Génesis habla solamente de José. Pero vimos hace 2 semanas que Jacob sube a Betel para adorar a Dios. Él y toda su familia, ¿verdad? No dejó a ninguno ahí afuera. Pero antes de subir a la casa de Dios, todo el pueblo tenía que deshacerse de todos sus dioses, ¿verdad? E ídolos, inclusive hasta de sus aretes, ¿verdad? Sabemos que los zarcillos eran símbolos de idolatría, ¿verdad? Que se usaban en Egipto, los aretes, especialmente los aretes que usaban los hombres. El pueblo tenía que purificarse y cambiar sus vestidos, ¿verdad? Una vez en Betel, Dios aparece nuevamente a Jacob y ratifica su pacto con él. Génesis capítulo 35, 9 al 12, por favor. Dice Génesis 35, 9 al 12. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Jacob recibe las promesas de Dios, que su descendencia sería grande y bendecida por Dios. Jacob comprendía que había planes de Dios en su vida, pero ¿habrá planes del Señor para sus hijos? ¿Andarán sus hijos en el camino de la verdad? Recordemos cómo era su comportamiento de sus hijos, ¿verdad? Especialmente de Simeón y Leví. Dios le confirma su pacto a Jacob, y no solo a él, sino también a su descendencia. Sus hijos estaban incluidos en el pacto. El Señor estaba formando un pueblo a través de Jacob y de sus 12 hijos, pueblo que después bendeciría al mundo, porque sabemos que de los hijos de Jacob sería el pueblo por el medio del cual vendría nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de los hijos de Jacob. Mi pregunta es: ¿por qué Dios elige y bendice a los hijos de Jacob, a pesar de todo lo que habían hecho? Recordemos que los hijos de Jacob habían terminado con una ciudad entera, ¿Y por qué Dios los estaba bendiciendo?
¿Por qué Dios los había elegido para bendecirlos? ¿Por qué? Dios elige a los culpables a pesar de que son culpables. Él no elige a los que se ven mejor, a los que son más inteligentes, claro que no. Él elige al pecador, ¿verdad? Para regenerarlo. Fíjese que Dios llama y usa a aquellas personas a quienes el mundo no presta atención, así como nosotros. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 28? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, mis hermanos. ¿Qué vio Dios en nosotros para escogernos? Al estar usted aquí, mi hermano, usted ha sido escogido, ha sido escogido por Dios. Si usted no quiere seguir las instrucciones de Dios, pues es su decisión. Pero Dios ya lo escogió a usted para que siga su camino. Pero ¿qué vio en mí? ¿Qué vio en usted? Yo me pregunto, ¿qué viste en mí, Señor? ¿Qué dice? ¿Qué vio Dios en Jacob y en sus hijos para que los escogiera? ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 7? Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, los ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. El más insignificante de todos los pueblos. Esto nos muestra una parte de quién es Dios, de quién es Dios. Él es un Dios que nos elige no basándose en nada bueno o malo que hagamos, sino que nos elige por su amor y su misericordia y para su gloria, para su gloria, para la alabanza del Señor. El hecho de que Dios elija lo más vil de nosotros pone de relieve su carácter misericordioso, y no nuestros méritos, mis hermanos. Él no puso sus ojos en nuestros méritos, claro que no, porque Dios es un Dios misericordioso. Vamos a ver que a pesar que Dios se le aparece a Jacob no se le acaban los problemas, a Jacob no se le acaban las pruebas. Después de la gran bendición que Dios le había dado en Betel, ¿qué pasó con Jacob? Su amada esposa Raquel muere al dar a luz a Benjamín. Apenas se le había aparecido Dios a Jacob y después se le muere su esposa a Jacob. Fíjese. Y en su dolor más adelante se suma otro dolor para Jacob. Su hijo primogénito Rubén mancha el honor y la honra de su padre acostándose con una de sus esposas, con Bilha, la sierva de Raquel. ¿Y qué podemos decir de todo esto? ¿Por qué? Si apenas estaba en la presencia de Dios, Jacob. Dios se le había aparecido a Jacob. Y todo esto lo que le está pasando, ¿por qué? Se le muere su esposa. Y luego su hijo se mete con una de sus concubinas. Hermanos, la vida cristiana no está exenta de problemas y de sufrimiento. No está exenta de problemas y de sufrimiento la vida cristiana. A veces pensamos porque somos cristianos todo nos va a ir bien en la vida. Ser cristiano no garantiza que todo irá perfectamente. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios permite el sufrimiento entre sus hijos, entre su iglesia? Puede haber 4 razones por qué. En primera, el sufrimiento puede ser una forma de disciplina. Dios es un buen padre y cuando uno de sus hijos se descarría, puede usar el sufrimiento para hacerlo volver. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 6? Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si usted es un hijo de Dios y si anda por el buen camino, ¿verdad? Bien.
Bueno, ni tan bien, porque de una manera u otra nos falta crecimiento, nos falta madurez. Y Dios usa la disciplina para hacernos crecer, mis hermanos. ¿Ok? Y número 2, el sufrimiento nos ayuda a acercarnos más al Señor. El sufrimiento nos ayuda a acercarnos más a Dios. A menudo parece que crecemos más cuando pasamos por momentos difíciles, que cuando estamos en nuestra comodidad. ¿O no se ha dado cuenta de eso? ¿Cuándo es que usted busca más a Dios? ¿Cuando está en su comodidad o cuando tiene problemas? Cuando tenemos problemas, ¿verdad? Hasta los incrédulos, cuando tienen problemas es cuando corren a Dios. ¿Qué dice Salmo 86, versículo 1? Dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame porque estoy afligido y menesteroso. El salmista sabía a quién correr, a quién suplicar, a quién clamar. Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. ¿Y cuándo es que usted se quebranta? ¿En su comodidad? No, mi hermano, en las aflicciones. El sufrimiento es parte de la vida. La ventaja es que no tenemos que sufrir solo. No tienes por qué sufrir solo. Se ha dicho que cuando Cristo es todo lo que tienes, descubres que Cristo es todo lo que necesitas. Con Cristo lo tienes todo. Ese es el gozo, mis hermanos. Aún en las aflicciones, el cristiano se puede gozar. Gozar en el corazón. Porque sabe que todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Y número 3, el sufrimiento nos permite identificarnos con otros cristianos que están sufriendo. ¿Para qué? Para consolarles y animarles. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Tiene sentido, verdad? ¿Para qué son los problemas, las circunstancias? ¿A dónde corremos? A Dios. ¿Para qué? Para ser consolados. ¿O a dónde corre usted? ¿Con el primo, la prima, la comadre? No, mis hermanos. Corramos ante Dios para que nos consuele, ¿verdad? Para que cuando otra persona, otro hermano o otro conocido esté pasando lo mismo que nosotros, también le consolemos con el mismo consuelo que hemos recibido de parte de Dios. Y número 4, el sufrimiento nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar. El sufrimiento nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar. A los cristianos que viven una vida próspera en el mundo, les puede resultar más difícil anhelar el cielo que a los que viven en carencias. Alguien dijo, cuando la vida es cómoda, la eternidad es solo un destello lejano en el futuro. Pero cuando los cristianos sufren persecución, pobreza y privaciones, la eternidad empieza a convertirse en la luz más brillante de sus vidas. ¿Para qué son los problemas? ¿Qué nos hacen sentir los problemas? Si tú eres cristiano, los problemas nos hacen anhelar el cielo, la eternidad. Que Cristo venga pronto, ¿verdad? Porque ya no aguantamos ese sufrimiento. Hay veces que hasta llegamos a decir, Señor, quítame la vida. Hermanos,
Vivimos en un mundo corrompido y ser cristianos no nos excluye del dolor que enfrentaremos en este mundo. Dios no mandó a Jesús a librarnos del sufrimiento. Del único sufrimiento que Dios nos libró a través de Jesús es el del sufrimiento de la separación eterna en Él. Eso es lo único que el Señor nos ha librado, de pasar una eternidad sin Él. Pero Él nos dijo que nos iba a quitar el sufrimiento, Nos iba a dar fortaleza, nos iba a consolar, nos iba a dar su Espíritu Santo. Pero no nos iba a quitar los problemas, Los problemas son parte de la vida cristiana, son parte de nosotros, son necesarios. Jesús, siendo un hombre justo y santo y perfecto, sufrió y padeció. ¿Por qué nosotros no? Dios permitió que su hijo sufriera. Job nunca supo el por qué sufrió, pero en su sufrimiento Job conoció a Dios y eso le fue suficiente, en su sufrimiento. Ahí es cuando Job realmente conoció a Dios. De oídas te había escuchado, pero ahora te conozco. Muchas veces los que más sufren son los que llegan a conocer a Dios, más profundamente. Los que más sufren son los que llegan a conocer a Dios más profundamente. En nuestro dolor no alcanzaremos a comprender el por qué sufrimos, por qué Dios lo permite, pero sí conoceremos al quien del que podemos depender en nuestro dolor, al Señor Jesucristo, mis hermanos. Pero hoy muchos enseñan que aquellos que tienen mucha fe nunca tendrán que sufrir. Inclusive hay iglesias que lo predican. Pero esta doctrina contradice la palabra de Dios, Contradice la palabra de Dios. Fíjese que desde la niñez se nos ha enseñado que lo bueno siempre se recompensa, ¿verdad? Y que lo malo se castiga. Que si nos portábamos bien, tendríamos cosas buenas, un dulce, un juguete, nuevos zapatos, pero si no, no había nada de eso, ni permiso de ver televisión y nos íbamos temprano a la cama. Eso fue lo que nos enseñaron de chiquitos. Siempre se nos ha enseñado que lo bueno siempre se recompensa y que lo malo se castiga. Hoy, esto ha creado una mala teología en nuestras mentes, la cual nos hace pensar que si atendemos a la iglesia todos los domingos, que si estamos ahí todos los domingos, que si servimos y apoyamos a causas nobles, entonces de alguna manera Dios se endeuda con nosotros y nos tiene que recompensar. Muchas veces así pensamos, ¿verdad? Nuestra tendencia es de negociar con Dios, ¿verdad? Yo te sirvo y tú me bendices. Yo te doy y tú me devuelves. Estamos negociando, estamos haciendo un trato con Dios, ¿verdad? Pero cuando los tiempos difíciles vienen, ahí estamos como pobres víctimas, echándole la culpa a Dios. ¿Por qué, Señor? Todo lo hice por ti. ¿Por qué entonces, Señor, me estás permitiendo que pase todo esto en mi vida? ¿Por qué lo permites? Volvemos de nuevo a la niñez. Pensamos que el servir a Dios es solo coronas de gloria. Y nos olvidamos del gran precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestra redención con una corona de espinas. Amigo y hermano, ser creyente implica sufrir. Aunque no lo queramos, implica sufrir. Nuestra nueva vida en Cristo definitivamente nos expondrá al sufrimiento y al dolor de diversos padecimientos. Pero todo obra para bien para los que amamos a Dios. Juan el Bautista fue decapitado en prisión, ¿verdad? Juan el Bautista.
El apóstol Juan fue desterrado en la isla de Patmos. Ahí lo dejaron solo, que se muriera de viejo, ¿verdad? En Hebreos 11:35 habla de hombres y mujeres que fueron elogiados por su fe, pero que soportaron varios sufrimientos. Algunos de ellos fueron torturados, otros experimentaron insultos, azotes, humillaciones, prisiones, de todo. Y es que en los misterios de Dios, Dios utiliza el sufrimiento para pulirnos, perfeccionarnos y fortalecernos en la fe. Claro que sí. Consideremos a Jacob. Jacob, que apenas había estado en la presencia del Señor. Dios se le había aparecido en Betel. Y en el momento de su partida, ¿qué pasa con Jacob? Se le muere a su esposa. A Jacob. Y usted se imagina qué ha de decir Jacob. ¿A poco le reclamó a Dios? ¿Por qué, Señor? Me prometiste bendecirme y ¿por qué me quitas a mi esposa, a mi amada esposa? Imagínese las pruebas, mis hermanos. Imagínese si algo así le pasara a usted o a mí. ¿Cómo íbamos a reaccionar? ¿Estamos preparados para una prueba así? Dice Génesis, capítulo 35, versículos 16 al 20. Génesis 35, 16 al 20. Dice, después partieron de Betel y había aún como media lengua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. En una ocasión, Raquel le dijo a Jacob en Génesis 30, versículo 1, dame hijos, o si no me muero. Su deseo se cumplió. Ambos se convirtieron en una realidad. Tuvo hijos y se murió como consecuencia de ello. Raquel murió al dar luz. Raquel, en el momento de dar luz, en el momento de su dolor, mientras moría, llamó a su hijo Benoni, que significa el hijo de mi dolor. Vaya, qué nombre, ¿no? Jacob no dudó en cambiarle el nombre a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Imagínese si se le hubiera quedado Benoni a Benjamín, cada vez que Jacob le hablara a Benjamín, iba a recordar esa amargura, ese dolor de que su esposa amada había muerto en dar luz. Por eso Jacob de inmediato dijo, no, vamos a cambiarle el nombre a Benjamín. A Benjamín. El amor de Jacob por Raquel fue quizás la faceta más dulce de la vida de Jacob. Jacob estuvo totalmente dedicado a ella, a Raquel. Jacob era capaz de hacer cualquier cosa por Raquel, hasta de consentirla más que a nadie, más que a Lea, más que a sus siervas. Hasta le dio permiso de que guardara sus ídolos que había robado de su padre Labán. Le permitió Jacob a Raquel que guardara sus ídolos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la consentía. Hasta en el momento de subir a Betel, le dijo a Jacob, ¿sabes qué? Desháganse de todos sus ídolos. Pero hasta ese momento Raquel los cargaba todavía. Y es que
la muerte de su amada esposa fue un golpe muy duro para Jacob. Sepultar a alguien que amamos es como enterrar el corazón en vida, mis hermanos. Eso es lo que estaba experimentando Jacob. Pero después de sepultar a su amada esposa, ¿qué dice el versículo 21 al 22? Génesis 35, 21 al 22. Dice, y salió Israel, plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Jacob había perdido a su amada Raquel con dolor, con amargura. Y ahora se suma otro dolor para Jacob. Su hijo mayor viola la honra y el respeto de su padre. Rubén, su primogénito, duerme con Bilha, quien era la sierva de la difunta Raquel, que en ese momento era la concubina de Jacob. ¿Por qué lo hizo Rubén? Rubén tendría unos 30 años de edad. Bilha era mucho mayor que Rubén, siendo la sierva de Raquel y la madre de dos hermanos de Rubén, Dan y Neftalí. La pregunta es, ¿por qué Rubén se acostó con la concubina de su padre? ¿Por qué lo hizo? ¿Por fornicario? ¿Por adúltero? ¿Por maldoso? Dicen los comentaristas que probablemente Bilha quería tomar el lugar de la matriarca, o sea, el lugar de Raquel. Quería quedarse en la posición de la esposa principal de Jacob. Después de la sepultura de Raquel, pudiera que Jacob continuó durmiendo en la tienda de Bilha, su concubina, y menospreciando a Lea, la madre de Rubén. Recordemos que Jacob prefirió a Lea y menospreció a Lea. Esto para Rubén no le agradaba en absoluto, que Bilha tomara la posición de su madre Lea. Rubén pudo irritarse por este motivo, pues ¿cómo podía ser que Jacob durmiera con la sierva y no con la esposa original? Bilha era una concubina, era la concubina de Jacob, mas Lea era una de las esposas de Jacob. Como hijo mayor, lo tomó como una ofensa para su madre Lea. Para Rubén ya era suficiente malo que Jacob prefiriera a Raquel por encima de su madre, pero era intolerable que su padre prefiriera a una sirvienta que a su madre Lea. Según los comentaristas, con este acto de acostarse con Bilha, Rubén sintió la necesidad de recordarle a su padre que tenía la obligación de reanudar sus relaciones con Lea y no con Bilha. Con este acto, Rubén se aseguró que Bilha nunca pudiera ascender a la posición de la esposa original. Rubén sintió que estaba protegiendo el honor y el lugar de su madre en la familia. En una ocasión, Rubén miraba por su madre, se preocupaba por su madre Lea, que cuando Lea ya no podía dar hijos, salió Rubén al campo y le trajo unas mandrágoras, ¿verdad? Unas mandrágoras que supuestamente eran fructíferas, esa fruta, ¿no? Tenían un mito ahí. Pero Rubén miraba por su madre, ¿verdad? Se preocupaba por su madre Lea como hijo mayor. Pero con este hecho, Rubén ha deshonrado totalmente a su padre. No fue válido de su parte, no fue justificado de su parte. Rubén, como el primogénito, ha golpeado más fuerte la dignidad y el respeto de su padre al hacer esto. Rubén, como el primogénito, se autodescalifica
como el heredero de las promesas de Dios. Él era el hijo mayor, pero al meterse con la concubina de su padre, se está autodescalificando. ¿Qué dice Génesis capítulo 35, versículo 23 al 26? Vaya conmigo ahí. Génesis 35, 23 al 26 dice: los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. 6 hijos tuvo Lea de Jacob. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Benjamín fue el hijo con el que se murió. Los hijos de Bilha, la que se metió Rubén, fueron Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. 2 en total. Pero fijémonos que Rubén es el mayor de todos, ¿eh? Él es el que encabeza esta lista. Pero va a perder la primogenitura más tarde. Rubén acaba de descalificarse como el primogénito. Acaba de perder las más grandes bendiciones, ya que Jesucristo, el Hijo de la promesa, no vendría por medio de él. Se lo perdió. Jacob no tomará acciones inmediatas de castigo a Rubén, pero en el hecho de su muerte lo recordará. ¿Qué dice Génesis capítulo 49, versículo 3 al 4? Aquí está Jacob en su lecho de muerte. Dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. ¿Qué le dice? No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Aquí Jacob reconoce los derechos de Rubén como hijo mayor, pero por su pecado le dice: no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Hermano, ¿qué nos dice esto? El pecado siempre causa consecuencias. El pecado siempre nos descalifica para las más grandes bendiciones, ¿eh? El pecado nos descalifica para las más grandes bendiciones. Versículo 23, Génesis 35, 23 dice: los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Vemos que después de Rubén, ¿quién le sigue? Simeón y Leví, a quienes les corresponde la primogenitura. Pero si recordamos, Simeón el segundo y Leví el tercero, sus manos estaban manchados con sangre. Mataron a toda una ciudad, la ciudad de Siquem, a causa de la violación de su hermana Dina. ¿Qué dice Génesis capítulo 34, versículo 25? Dice: pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. También ellos quedaron descalificados de la primogenitura. Rubén, Simeón y Leví. Y es que andar en caminos de pecado nos va a alejar de las más grandes bendiciones del Señor, ¿eh? Claro que sí. Jacob, antes de morir, les dice en Génesis capítulo 49, versículos 5 al 7, les dice Simeón a Leví: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces, la pregunta es: ¿quién
La pregunta es, ¿quién heredará las promesas del primogénito? Versículo 23, volvamos al versículo 23, Génesis 35, 23. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito, descalificado. Simeón y Leví, descalificados. ¿Y quién sigue? Judá. Es Judá, el cuarto hijo que viene por Lea, la despreciada. Judá será considerado el primogénito, ya que sus 3 hermanos mayores se han autodescalificado ante los ojos de Dios. Judá recibe las bendiciones de la primogenitura por parte de Jacob. Esto es lo que le dice Jacob a Judá antes de morir. En el versículo Génesis 49, versículo 8 al 10. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Él se adueñó de la promesa. La pregunta es, ¿dónde están nuestros hijos que anhelan ser parte de las bendiciones espirituales? ¿Dónde están los jóvenes, los hijos que anhelan ser parte de las bendiciones espirituales? Vemos a Rubén, Simeón y Leví lejos de ser herederos del pacto. Pero si miramos a nuestras casas, vemos también que nuestros hijos posiblemente andan lejos del camino del Señor. Me pregunto, ¿qué ha pasado con los hijos hoy en día que ya no prefieren a Jesucristo? Que ya no quieren las promesas de Dios como los hijos de Jacob. Ya no quieren ser partícipes de sus bendiciones. Hoy las promesas de salvación y el reino eterno ya no valen nada. Ya no tienen peso. Ya no valen nada para esta generación. ¿Qué ha pasado con nuestros hijos? Hermanos, necesitamos ser padres temerosos del Señor, donde preparemos a nuestros hijos para no caminar en caminos de vileza y de pecado como Rubén, Simeón y Leví. Tenemos que enseñarles el camino del Señor. Sepa que nuestros hijos pueden perderse de las más grandes bendiciones que tiene el Señor, así como Rubén, Simeón y Leví. Pero también pueden ser parte de las bendiciones eternas que vienen por Jesucristo, así como Judá. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano? Somos una iglesia linda, déjeme decirle. Somos una iglesia pequeña aún, pero linda, preciosa. Y hay algunas cosas que todos nosotros tenemos en común. Todos somos inmerecedores de la misericordia de Dios. Todos hemos pecado de gran manera, de una o varias formas. Todos hemos deshonrado alguna vez a nuestros padres. Todos nos hemos olvidado del carácter santo de nuestro Dios. Todos hemos sido descalificados ante el examen de un juez justo y santo como el Señor. Son varias cosas las que tenemos en común. Igualmente, así como nosotros, Rubén, Simeón y Leví tenían muchas cosas en común. Eran los primeros en la lista, pero fueron los primeros descalificados. Todos fueron indignos de la misericordia de Dios, así como nosotros, que somos indignos de la misericordia de Dios. La pregunta es, ¿puede haber acaso esperanza para ellos? ¿Para los hijos de Jacob que hicieron realmente lo malo? ¿Acaso puede haber esperanza para mí, para usted, que somos hallados en las mismas faltas que ellos? Hermanos, todos nosotros somos inmerecedores de la gracia y la misericordia de Dios porque nos hemos apartado de Él de alguna manera. Pero qué fiel es el Señor que no se olvidó de sus promesas de salvación que nos dio a Jesucristo.
Qué justo y santo es el Señor, que no tolera el pecado, pero que ofrece una solución para ello. Qué amoroso es Dios, que disciplina a los suyos. Qué maravilloso que aún después de todo nos sigue llamando a ser su pueblo. Qué bueno que la gracia de Cristo es infinita, es infinita. Pero qué pena por aquellos que aún rechacen a Cristo. Esto sí es un pecado imperdonable. Lo cierto es que la salvación no es obra humana, sino divina. La salvación es de Jehová. Y a pesar de la infidelidad del hombre y a pesar de su pecado, Dios nos ha amado tanto que a pesar de esto cumplirá su propósito con nosotros, con usted, así como Dios cumplió su propósito con los hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel a sí mismo. Bendito sea el Señor, que la salvación es solo suya y no es por nada bueno, nada malo que nosotros pudiéramos hacer. Porque si fuera así, estuviéramos descalificados, todos nosotros. Efesios capítulo 2 versículo 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.